Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sabrina Davenia, soy médica de la UBA, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, y hoy les voy a compartir el módulo de medicina ayurveda. Yo ahí les puse que es una medicina integrativa, es una medicina que tiene un paradigma diferente a la medicina occidental, está dentro de lo que son las medicinas tradicionales complementarias, y se enmarca dentro de lo que es una medicina integrativa porque tiene en cuenta al individuo en su totalidad, incorporando lo que es las enfermedades a nivel del cuerpo, entre comillas, pero le da una vuelta y también tiene en cuenta lo que es el concepto de salud de enfermedad en cuerpo, mente y también en espíritu. La parte más espiritual, que es lo que generalmente no se tiene en cuenta, ¿no?, en la medicina occidental. La medicina occidental está súper fragmentada y cada vez hay especialistas de especialistas. Por ejemplo, en traumatología está el traumatólogo, después está el especialista en mano y después está el especialista en rodilla y después está el especialista de la columna, y no hay un especialista que tenga en cuenta la totalidad del consultante, ¿no? Entonces la medicina está cada vez más fragmentada y especializada y se deja de tener en cuenta al individuo en su totalidad. Entonces, eso es lo que me apasionó y lo que me conectó con este tipo de medicina, ¿no? Que abarca a todo, a toda la persona. ¿Sí? Es una medicina personalizada, eh, tiene en cuenta la totalidad del individuo y no hay algo que sea aplicable para todos. Todo va a depender del consultante. Entonces comencemos con la presentación. Bueno, los objetivos es conocer esta medicina, de dónde proviene, cuál es su filosofía, perdón, su filosofía, conocer la constitución corporal, a qué llamamos constitución, qué es el biotipo, qué son los doshas, que eso habitualmente es lo que se escucha, ¿no? La medicina ayurveda y los doshas. Vamos a un poquito a conceptualizar qué es el dosha y qué es el mensaje que nos trae, ¿no? Poder cambiar el diagnóstico de salud de enfermedad, eh, salir del paradigma, ¿no?, de la enfermedad crónica y conectarnos con la salud crónica, ¿no? Como es una medicina del estilo de vida. No solamente tiene en cuenta cuando el consultante ya presenta una patología, sino trabaja mucho en lo que es la promoción y la prevención, ¿sí? Yo hablo de consultante, muchas veces se me va a escapar la palabra paciente, porque bueno, estoy atravesada, ¿no?, por mi especialidad y donde el consultante viene padeciendo, ¿no?, y se pone en ese lugar de paciente. Pero a mí me gusta decir más consultante porque tiene que ver esta medicina con la autogestión en salud, ¿no? En promover el autocuidado, ¿sí? Y en desarrollar herramientas que nos permitan eh, no transitar la enfermedad como un padecimiento, sino prevenirla, ¿sí? Envejecimiento y enfermedad a veces es parte de la vida, pero ¿qué podemos hacer para tener eh, una gestión de lo que nos pasa y una longevidad saludable? Por eso es importante aprender a conocer qué nos desequilibra y qué podemos hacer para equilibrarnos y poder trabajar en la prevención de esto. Bueno, entonces, empecemos. ¿Por qué puse somos microcosmos del macrocosmos? Porque la filosofía Sankhya, que es la base del yoga y de la ayurveda, da cuenta de que estamos formados por los mismos elementos del macrocosmos. Tenemos todos los elementos: el espacio-tiempo, el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿sí? Entonces son los 6 elementos que conforman al todo y también nos conforman a nosotros como seres individuales. Estos elementos se van a agrupar de a pares para conformar todo lo que está manifestado. Entonces, yo ahí puse teoría de la tridoya. La tridoya son los doyas, que yo recién dije, ¿no?, que es lo que más se conoce de esta medicina. Vata, Pitta y Kapha. Vata está formado por los elementos espacio, tiempo y aire, ¿sí?
Pita va a estar formado por los elementos fuego y agua. Y tierra va a estar formado por los elementos, perdón, y Kapha está formado por los elementos tierra y agua, ¿sí? De a pares se van agrupando y van a formar la tridoya. Que muchas veces a Vata, Pita y a Kapha se los correlaciona con los biotipos, ¿sí? Pero uno puede decir, yo estoy formado por el biotipo Vata, por ejemplo. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando uno conoce el biotipo, conoce el desequilibrio, ¿sí? Conoce la tendencia a desequilibrarse. ¿Por qué? Porque hay un postulado de la Ayurveda que dice que lo similar incrementa lo similar y lo contrario equilibra. Entonces, si nosotros tenemos un desequilibrio en fuego y agua, un desequilibrio del orden de Pita, si seguimos incorporando alimentos, actividades, tendencias, como por ejemplo tendencias emocionales, como la ira, el enojo, la impulsividad, que esas son todas tendencias más del orden de Pita, lo que vamos a hacer en vez de equilibrarnos es desequilibrarnos. Entonces vamos a tener que empezar a curar por el contrario. ¿Cuál es el contrario en este caso? Por ejemplo, calmar, bajar, enfriar, ¿sí? Igual eso lo vamos a ir viendo. Pero tengan en mente esto, que lo similar y lo incrementa lo similar y lo contrario equilibra. ¿Sí? Ese es un postulado muy importante que lo vamos a ir desarrollando en este módulo. ¿Sí? Y también ahí como introducción les puse que vamos a ir viendo también las teorías de los gunas, que se lo vamos a ir viendo después, ¿sí? Que cuando clasifiquemos, ¿no? Los elementos, vamos a decir cuáles son las cualidades de ese elemento. Entonces, eso es lo que nos importa a nosotros. Saber que, por ejemplo, el aire configura a Vata, ¿no? Con el espacio, pero el aire es seco, es frío, es móvil, es movimiento, es irregular, esas cualidades nos van a permitir después clasificarnos a nosotros en qué cualidades contrarias tenemos que empezar a incorporar para bajar esa tendencia, para bajar ese aire, por ejemplo, para bajar ese desequilibrio BAT, ¿sí? Pero bueno, lo empiezo a nombrar como para que nos vayamos familiarizando y ahora vamos a ir ahondando más en cada uno de los desequilibrios, en cada uno de los tipos, en los gunas, ¿sí? Seguimos. Bueno, sigamos con la teoría de los elementos. Dijimos que estábamos conformados por 6 elementos. Elementos en general, si uno va a ver los textos clásicos de la Ayurveda, son 5 elementos, ¿sí? Porque no se tiene en cuenta el tiempo. Pero nosotros, desde este nuevo Ayurveda que estamos trabajando, lo empezamos a conceptualizar. Porque no podemos separar al espacio del tiempo, ¿sí? Va todo junto, ¿sí? Entonces, para esta presentación vamos a incluir al tiempo como un sexto elemento más. Volviendo entonces a que somos pequeños microcosmos de ese gran macrocosmos, tenemos este postulado que dice como es adentro es afuera. Estamos conformados por los mismos elementos como dijimos. Entonces tenemos los 6 elementos en nuestro cuerpo, los 6 elementos en nuestra mente, ¿sí? Pero esos elementos, como antes mencioné, se agrupan de a pares. Entonces, estos pares son los que van a constituir los biotipos, ¿sí? Los biotipos son los doyas, pero los doyas también son fuerzas, son energías, son desequilibrios. O sea, la palabra doya involucra un montón de significados. Pero en este momento vamos a usar, para describir los biotipos, vamos a usar a doya como sinónimo de biotipo, ¿sí? Pero sepan que el doya es mucho más que un biotipo. Entonces, cuando decimos doya biotipo, estamos diciendo de qué estamos formados cada uno de nosotros, ¿sí? Porque tenemos los 6 elementos. Y estos 6 elementos se agrupan de a pares, entonces van a conformar lo que es Vata, Pita y Kapha, que son los 3 doyas, ¿sí?
Bien. Entonces, cuando descubrimos cómo estamos conformados cada uno de nosotros, vamos a descubrir con qué tendencia nos vamos a ir desequilibrando, porque nos vamos a desequilibrar en nuestros doshas constitutivos, ¿sí? O sea, en nuestros doshas. Entonces, al descubrir el dosha, descubrimos la tendencia al desequilibrio o la posibilidad de curar por el contrario, ¿sí? Bien. Ahí también menciono que todo es en relación de cualidades. No hay nada que sea absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede generalizar que tal situación desequilibra a Pita, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Pita está formado por fuego y por agua. Pita se desequilibra en estaciones de verano. ¿Por qué? Porque hay mucho fuego, ¿sí? Se desequilibra al mediodía, porque la hora Pita es el mediodía. Yo igual esto después lo voy a seguir profundizando para que se entienda. Y Pita se desequilibra con la competitividad, con ejercicios muy intensos, porque el fuego es intenso, el fuego quema, ¿sí? Entonces, eso puede ser una generalidad, pero hay algunos pitas, como pita está formado por fuego y agua, hay algunos pitas que son no tanto de fuego, sino que son más de agua, ¿sí? Entonces, acá no hay cosas, en la medicina ayurvédica no hay cosas que sean absolutas y válidas para todo. Todo va a depender. Va a depender de la estación, va a depender de la edad, va a depender del momento, ¿sí? Que esté atravesando tal persona, de la etapa etaria, va a depender del clima, ¿sí? Todo es relativo para la ayurveda. Entonces, no, nada es absoluto. Y todo va a depender un poco de las cualidades. Igual esto lo estamos introduciendo en el tema. Lo vamos a ir después desmenuzando para que se entienda mejor. Pero ya como un paneo general les dije que hay estaciones, Vata, Pitta y Kapha, hay momentos de la vida, Vata, Pitta y Kapha, hay tendencias emocionales, Vata, Pitta y Kapha, pero como estamos formados por diferentes doshas, vamos a tender a desequilibrarnos en nuestros doshas de los que estamos conformados. Pero eso no significa que también nos desequilibremos en otro dosha. Y para equilibrarnos hay un montón de cosas que podemos hacer. Hay masajes indicados para Vata, Pitta y Kapha, hay planes alimentarios para equilibrar Vata, Pitta y Kapha, hay actividad física para Vata, Pitta y Kapha, hay meditaciones diferentes, ¿no? Algunas más activas, algunas más pasivas, para Vata, Pitta y Kapha. Hay diferentes tipos de yoga o de yoga para Vata, Pitta y Kapha. Entonces, nada es bueno al 100% ni malo. Todo va a depender, ¿sí? De la persona, del consultante. Por esto es súper importante mencionar que es una medicina personalizada, hecha a medida de quien nos consulta. Seguimos introduciéndonos y seguimos resumiendo también para que se entienda y no nos mezclemos en la explicación, ¿no? Porque a veces nos empezamos a confundir, porque es todo nuevo, este conocimiento es diferente, es un conocimiento en espiral, ¿no? Uno va conociendo, profundizando y cada vez se da cuenta que sabe menos, entonces es como que es un conocimiento que lleva mucho tiempo y entonces por eso vamos a ir como focalizando, resumiendo y revisando conceptos. Entonces, filosofía de vida, Ayur y Veda, ¿no? Estamos hablando de un conocimiento de la vida, ¿sí? Una sabiduría de vida, y eso significa la palabra, la etimología de Ayurveda. Y bueno, resumiendo entonces, formados por los 6 elementos, estos 6 elementos se agrupan de a pares, configuran a Vata, Pitta y Kapha. Vata es el elemento aire y el elemento espacio-tiempo.
Pita, elemento fuego y elemento agua, y Kapha, elemento tierra y elemento agua, ¿sí? Bien. Dosha, como dijimos, que es un desequilibrio, pero también dosha como de equilibrar, como herramienta, como autoconocimiento, curando por el contrario, ¿sí? No es que cuando uno descubre un dosha dice, uy, tema cana, me tocó fuego y agua, soy pita, estoy al horno. No. Los 6 elementos existen en nosotros y la mejor constitución que tenemos es la que nos tocó. No hay uno que sea mejor que otro, porque todos tenemos tendencias. Entonces, la idea es, en el dosha que estamos, lo equilibramos y lo mantenemos en el tiempo, ¿sí? No hay algo que sea mejor que otro. Y lo que nos permite conocer qué cosas nos equilibran, ¿no? Lo que nos permite es alcanzar una longevidad saludable, ¿no? Vivir la mayor cantidad de años que nos toque vivir de una manera saludable, ¿no? Salir del paradigma de la enfermedad crónica y movernos hacia el paradigma de la salud crónica, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá vimos que nacemos con uno o dos doyas o tridóyicos, eso lo vamos a ir viendo después. En general, los doyas son combinados, ¿sí? Tenemos dos doyas, eso es lo más frecuente. Pero ese doya de nacimiento, el que no cambia, el que se mantiene siempre, es el doya prakriti, ¿sí? A esa constitución que nos toca cuando nacemos, ahora vamos a ver cuáles son los factores que la conforman, se le llama doya prakriti, ¿sí? Esa prakriti no cambia. Acá, mira, está el cursor. Dice, se mantiene estable durante toda la vida, excepto que tengamos un gran traumatismo, una quimioterapia, algo muy grave, un trastorno endocrinológico que nos cambie toda la configuración, ¿sí? Pero en general no cambia y se mantiene durante toda la vida. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan desequilibrados que el desequilibrio en sí mismo sería una vikriti, ¿sí? La vikriti es el dosha desequilibrado, el dosha que predomina en el desequilibrio. Entonces nos pasa que pensamos que es una prakriti y capaz lo que vemos es la vikriti. Ahora la vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores que hace que tengamos la constitución que tenemos al nacer. Obviamente, la constitución de los padres, la genética, la raza, incide en nuestra constitución. Pero también es muy importante el embarazo, ¿sí? Esos 9 meses donde la embarazada tiene un estilo de vida, ¿no? Si está expuesta o no a estresores, si su embarazo es tranquilo, si fue víctima de algún accidente, si tuvo que hacer reposo, cómo fue su estilo de vida, con qué se alimentó, eso es muy importante. El desequilibrio de vuelta, el desequilibrio, si tuvo un desequilibrio de índole vata, con las emociones vata son el miedo, la duda, la angustia, el temor, la incertidumbre, ¿sí? O algún desequilibrio emocional de tipo pita, el enojo, la ira, la impulsividad, ¿sí? Las tendencias como de ser hipercríticos, ¿no? Como cuando el fuego está muy arriba, está muy desequilibrado, nos pone en un lugar de envidia, de codicia, de comparación, ¿sí? De enojo, de ira, de impulsividad. Y puede, si no, también haber tenido algún desequilibrio más de índole kapha, ¿no? Las emociones más kapha tienen que ver con la depresión, con la tristeza, con el apego, con el no poder soltar, ¿sí? Entonces, todo lo que viva la embarazada es muy importante porque nos constituye también a nosotros, ¿sí? Y también se tiene en cuenta
los últimos meses del embarazo, que son estos aspectos perinatológicos, y también el primer mes de vida, ¿sí?, del bebé. Entonces, todo eso hace que nosotros nazcamos con un biotipo en particular, ¿sí? Entonces, igualmente nosotros podemos nacer con una predisposición, ¿no?, con una biología, pero no es que nacemos y porque tenemos los genes para tal enfermedad la vamos a expresar. Por suerte existe al margen de la genética, que es ese material, el ADN, ¿no?, y el ARN, ese material biológico que nosotros tenemos en nuestras células. Por suerte, aparte de eso está la epigenética. Y es donde nosotros tenemos las llaves para trabajar, ¿sí?, y para poder hacer que esos genes que nos vienen dados, no se expresen o sean silenciados, ¿sí? Y ahí, esa epigenética son todas las modificaciones que nosotros hacemos en el ambiente. Por eso es muy importante conocer cuál es nuestra constitución, conocer cuál es la tendencia, ya sea física o mental, emocional, que nos desequilibra, y cómo podemos curar por el contrario, ¿sí? Cómo podemos equilibrarnos. El desequilibrio, entonces, como lo vengo nombrando, es la vikriti. Y el dosha que nos constituye es la prakriti. Vamos a seguir. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico, ¿sí?, ya sea de un paciente, si somos profesionales de la salud o terapeutas, o un diagnóstico nuestro, para conocernos más, vamos a tener en cuenta nuestra estructura física, ¿sí?, o sea, la masa ósea, ¿sí?, nuestra masa muscular, ¿sí?, nuestro panículo adiposo, ¿no?, nuestra conformación. También tenemos en cuenta los caracteres secundarios, ¿sí?, la voz, ¿no?, el color de la piel, si tenemos vello, si no tenemos vello, ¿no?, todos los caracteres que van acompañando a la estructura física. Entonces, cuando viene una persona, la miro. Entonces, ahí tenemos los caracteres físicos, primarios y secundarios, todo lo óseo y cómo es a nivel de la piel, el color, la voz, el timbre de voz. Eso lo vemos, ¿sí?, en la consulta o nosotros nos lo vemos a nosotros mismos, ¿no? Pero lo que es fisiología, eso se pregunta, ¿sí? Eso también va a ser a la constitución. Eso se pregunta, por ejemplo, si tiene o no tiene frío, si tiene las extremidades frías, si cuando uno le da la mano, vemos las manos que están calentitas, ¿no? Que no tenga frío, o sea, en el sentido de que sus manos estén más calentitas, significa que ahí hay algo de fuego en esa persona. Ahora, si se queja porque tiene manos y pies frías, bueno, ahí hay falta de fuego. Eso me está tirando más para algo más bata. El fuego me tira algo más para algo más pita, ¿no? Porque pita es el único que tiene fuego. El tipo de apetito, si come a pesar de los problemas, si cuando tiene problemas deja de comer, cómo es la digestión, si después de comer se siente pesado, si hay días que la comida le cae bien o hay días que le cae mal, eso me está hablando de la irregularidad más de bata, o si lo primero que le pasa es que tiene gases, se constipa, eso me está hablando más de bata, eso igual lo vamos a ver después cuando veamos cada biotipo en particular. Cómo es la menstruación, si va todos los días al baño, si es constipado, si va más seco, ¿no? Eso me puede estar hablando de una constipación más de bata, por ejemplo, porque no tiene agua en su constitución. Si transpira mucho, si no transpira, si transpira con olor, el olor es más característico de pita, ¿sí? Entonces, la estructura física y los caracteres secundarios se ven. La fisiología se pregunta. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de las características mentales? Ahí ya voy a tener más en cuenta el modo en que esa persona habla. Por ejemplo, si habla mucho y se va por las ramas y le cuesta como seguir una idea directriz, ahí, por ejemplo, es más bata. ¿Cómo es el modo? ¿Cómo interacciona? ¿Se enoja? ¿No se enoja? Yo muchas veces me refiero a lo que pasa en consulta, bueno, porque vengo de lo que es el paradigma más médico y tengo en cuenta lo que es, por eso digo, a veces digo paciente y no consultante, quizás se me escapa eso, y no solo lo que me cuenta el paciente en la consulta, sino es el modo en que dice las
cosas. No, yo soy tranquilo, y de pronto le ves que está así, que no para de moverse, que se enoja, pero me quiere demostrar. Entonces, digo, y me dice, no, estoy tranquilo, no tengo nada, y vos lo ves ahí que está impulsivo, pero lo está conteniendo. Entonces, esto da cuenta de las características mentales. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo es en el vínculo, en el uno a uno? ¿Sí? Entonces, las características mentales las observás en la entrevista o en la charla, ¿sí? La fisiología la preguntás y lo otro lo ves. Bueno, entonces, acá se empieza a complejizar más la situación, porque hasta ahora estábamos hablando de bata, de pita y de cafa, bata, aire y éter, pita, fuego y agua, cafa, tierra y agua, pero no es así. O sea, en general los dos ya se van combinando, ¿no? Entonces hay 10 combinaciones posibles, que ahora las vamos a ver. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿sí? Lo que veníamos hablando. No existe uno que sea mejor que otro, lo mejor es lo que nos pudo tocar, ¿sí? Somos todos diferentes, ¿sí? Somos todos necesarios, porque sin los elementos no podríamos vivir, porque los elementos son elementales. Entonces vamos a tener todos los elementos y todos los elementos son necesarios. Van a variar en proporción, ¿sí? Nunca van a ser iguales las combinaciones, como dije antes. Hay pitas más de agua, hay pitas más de fuego, ¿no? Capaz que todos tenemos en un 99.9% los mismos elementos, pero ese 1% nos hace diferentes. Entonces, sobre ese 1% uno trabaja, ¿no? Para poder alcanzar el equilibrio nuevamente. Se coloca cuando nosotros hacemos el cuestionario, que lo vamos a ver después, se coloca primero el doya anatómico, segundo el fisiológico y por último el mental, ¿sí? Y se suma todo y vamos a ver cuál es el predominante, ¿sí? Bata puede ser a nivel estructura ósea, pero capaz soy pita mental, ¿sí? O puedo ser al revés, puedo ser bata mental y CAFA pita a nivel anatómico y fisiológico, ¿sí? Entonces, las combinaciones son múltiples, ¿sí? Pero a nivel mental también vamos a estar formados por los elementos, ¿no? Por bata, pita y CAFA. Pero a nivel mental no es solamente eso lo que tenemos que tener en cuenta, sino los gunas mentales, que son las cualidades, nuestras tendencias más emocionales. Y ahí tenemos 3 tipos de gunas. Lo sádvico, que es lo puro, que es el equilibrio, que es a donde todos tendríamos que evolucionar, algo más sádvico, la pureza, la verdad, ¿sí? Lo rayásico, que es la fuerza del movimiento, ¿sí? Que eso nos permite cambiar, nos permite mover, pero ¿qué pasa? Rayas es movimiento a full, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con rayas? Si nosotros tenemos a pita impulsado por rayas, estamos hablando de fuego, impulsado por rayas, quizás es una fuerza que no nos ayude a equilibrarnos, nos va a desequilibrar, porque el pita rayásico es el pita impulsivo, violento, que habla sin pensar, ¿no? Que dice cosas y después se arrepiente, ¿no? Porque es un pita desequilibrado, ¿sí? Y por último el tamásico, el tamas. El tamas es la energía de la estabilidad, ¿sí? Entonces, sádvico es el equilibrio, es la pureza y es hacia donde todos tendríamos que evolucionar, ¿sí? Con autoconocimiento y con sabiduría. Rayas es la fuerza del movimiento, es la que nos saca del lugar del estancamiento y nos pone en acción. Es buenísimo Rayas, pero bueno, también va a depender, ¿no? Porque si estamos muy rayásicos, no vamos a ir a atender al equilibrio, nos va a desequilibrar. Y la fuerza tamas es la fuerza de la inercia, es la fuerza de la estabilidad, es la fuerza de la estructura, pero que si se desequilibra nos puede llevar a la depresión, al estancamiento, a la codicia, a la avaricia, al apego. Entonces, todo va a depender, nada, volvemos a lo mismo, todo es relativo, ¿sí? Pero bueno, todo se clasifica, todo lo que está en la naturaleza puede ser sádvico, puede ser rayásico y puede ser tamásico. Y aún así esto es muy importante en los buenos mentales. Bueno, dijimos, doyas combinados, entonces, el unidóxico es muy poco probable que exista, y una persona es unidóxico cuando tiene un doya predominante, ¿sí? Que se separa
de los otros dos, de los dos otros biotipos, de los otros dos dosha, es más de un 15%, ¿sí? El bidóxico es el que tiene dos doshas, vata pita, pita vata, kapha pita, pita kapha, múltiples variables, 10 dijimos que había, ¿no? Y se separan los primeros dos en más de un 15% del restante, del tercero. Y el tridóxico es el que no hay diferencia entre los tres, tenemos las tres constituciones y es muy difícil que alguien sea tridóxico, ¿sí? Lo más frecuente es que sea bidóxico, ¿sí? Muy bien, seguimos. Entonces, hay 10 biotipos, 10 tipos de dosha, hablando de dosha biotipo, ¿no? Está vata, pita y kapha, ¿sí? Y después tenemos los biotipos combinados, que es lo que dije recién. Son las combinaciones, ¿no? Vata pita, pita vata, kapha pita, pita kapha, vata kapha, kapha vata. Y el sama, vata pita kapha, es el tridóxico, ¿sí? Sama significa en equilibrio. Bueno, sigamos. Entonces, hasta ahora nombramos los elementos que se agrupan de a pares, que se forman los doshas, que forman la prakriti. Pero cuando vamos a hablar de constitución, vamos a tener en cuenta las cualidades de los elementos, ¿sí? El fuego, las cualidades del fuego, el agua, las cualidades del agua, la tierra, las cualidades de la tierra, el aire, las cualidades del aire, el espacio-tiempo y todas sus cualidades. Y vamos a empezar a clasificarlos. Para clasificarlos, nosotros vamos a usar los gunas, ¿sí? No los gunas mentales, ¿sí? Sino los gunas de los elementos. Ahora los vamos a ver. Entonces, para hablar de que alguien está desequilibrado en pita, no es que tengo un aumento de fuego, es que estoy irascible, con aumento de la temperatura corporal en todo mi cuerpo, ese fuego a nivel del órgano, ahí, cuando nosotros hablamos de olla, vamos a hablar de cosas como muy generales acá, ¿no? Como, bueno, a ver, fuego, no sé, sigamos con pita, fuego y agua. Ese fuego y agua me constituye a mí como persona, me constituye a mí, pero también hay órganos que tienen que ver con pita, como por ejemplo los ojos, porque digo, está en todo el cuerpo, en todos los lugares del cuerpo donde haya metabolismo, transformación, digestión, calor. En todos esos lugares va a estar involucrado el dosha pita, ¿sí? Entonces, va a haber en el cuerpo órganos que son pita, como por ejemplo el estómago, como por ejemplo la piel, como por ejemplo los ojos, el hígado, el páncreas, el sistema nervioso en la parte de la transformación de las enzimas, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar, ahora igual lo vamos a ver en cada uno en su explicación como más detallada, pero cuando nosotros vamos a hablar del fuego, vamos a ir más allá del fuego, sino vamos a hablar de cómo es el fuego, de las características del fuego. Vamos a hablar del aire, vamos a hablar de las características del aire. ¿Es móvil? ¿Es seco? ¿Es áspero? ¿Es irregular? ¿Es frío? Y en eso nosotros así vamos a ir estudiando cada una de nuestras constituciones, cada una de nuestras tendencias al desequilibrio. Bueno, sigamos, porque ahora vamos a ir a ver las cualidades de estos elementos que yo le decía. Cuando hablamos de fuego, el fuego va a ser caliente, va a ser ligero, va a ser intenso, ¿sí? Va a ser, ¿qué más? Va a ser más, como el fuego es muy sutil porque no tiene materia, ¿no? El aire. El aire va a ser seco, va a ser ligero, va a ser móvil, ¿sí? Va a ir va a evolucionar en ráfagas, ¿sí? Va a ser variable. O Cafa, por ejemplo. Cafa tiene tierra y agua. Entonces, Cafa va a tener características de la tierra y va a tener características del agua. Va a ser húmedo, va a ser frío porque le falta fuego, va a tender a la inercia porque es pesado, porque es estático, porque es áspero, ¿sí? No va a ser sutil, va a ser más grueso porque tiene sustancia. Entonces, así vamos a ir clasificando las cualidades
de todos los elementos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos los diferentes biotipos, ¿sí? Vata, Vata dosha, que está formado por espacio y por aire. Pitta dosha, que va a estar formado por fuego y por agua. Y Kapha dosha, que va a estar formado por agua y por tierra. Y ahora vamos a empezar a ver las cualidades en particular, ¿sí?